Un puerto está compuesto, o un recinto portuario, como denominamos acá en México, por múltiples terminales con diferentes propietarios o cesionarios conforme el régimen portuario en México y métodos operativos, de así la diversidad de riesgo que cada actividad, que cada giro portuario que pueda caracterizar a esa instalación puede generar dentro del recinto del puerto. La industria portuaria desempeña un papel vital en el comercio global, facilitando el movimiento eficiente de bienes y mercancías alrededor del mundo. Sin embargo, este entorno dinámico también presenta desafíos únicos en términos de seguridad. En un mundo en constante evolución como el nuestro, es esencial que los puertos puedan adoptar, adaptarse a estas nuevas tendencias y soluciones en materia de seguridad para proteger sus operaciones y salvaguardar, obviamente, el flujo del comercio global. Y además, preservar, por supuesto, la vida de quienes laboran en una instalación portuaria. Respecto de las nuevas tendencias y esa revolución tecnológica a la cual nos hemos referido, cabe recordar que el año pasado, el 1 de enero del 2024, entraron en vigor las modificaciones, las enmiendas al Convenio Internacional de Facilitación, ese convenio de 1965 que ha impuesto en forma obligatoria el uso de la ventanilla única marítima, cuya finalidad es facilitar el comercio, agilizando el intercambio de datos requeridos para cada uno de los interesados, de los operadores portuarios, incluidas las autoridades, por supuesto. De modo que las partes involucradas en esa transacción comercial no tengan que proporcionar los mismos datos en forma duplicada a múltiples partes con formatos diferentes. Por supuesto que las comunicaciones actualmente, desde el año pasado, entre buques y puertos son digitales. Consecuentemente, tenemos la necesidad de considerar y prever los riesgos cibernéticos. La seguridad en los puertos siempre ha sido una cuestión de significativa importancia, debido a su papel como puntos de control fronterizo y a los riesgos asociados con las actividades delictivas, ataques terroristas que cobraron relevancia sin lugar a duda a inicios de este siglo. Recordaremos como el gran detonante que generó esa sensación de inseguridad a nivel mundial, los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que dieron lugar a que diversos organismos de Naciones Unidas trabajaran para incrementar la protección, no solamente en el transporte, sino también en los aeropuertos y los puertos, cosa que conocemos perfectamente a través de la implementación de las disposiciones del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Sin embargo, en el contexto actual se requiere una mayor atención a las amenazas emergentes y a la adopción de medidas vanguardistas para garantizar la seguridad en los puertos y a las personas que obviamente utilizan dichas instalaciones. El surgimiento de SmartPort, puertos 4.0, puertos inteligentes y seguros han llevado consigo una mayor integración de las nuevas tecnologías en las operaciones portuarias. Estos avances, sin lugar a duda, no solo se centran en la modernización de las infraestructuras, sino también en la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la seguridad y la eficiencia en todas las áreas de la actividad portuaria, como así también en la cadena logística. En síntesis, puede decirse que la gestión portuaria se encarga de implementar medidas de seguridad para proteger
tanto a las personas que trabajan en el puerto como a las mercancías, a los buques que llevan a cabo la interfaz, basado en evaluaciones de riesgo que son la base para la adopción de medidas preventivas, como son los planes de contingencia a los cuales vamos a referirnos, como así también, lógicamente, el plan de protección de la instalación portuaria de conformidad con las disposiciones del código PBIP. Además, las inspecciones, los controles para prevenir situaciones de riesgo, así como la realización de simulacros para entrenar adecuadamente al personal para que pueda lograr alcanzar esa capacidad de respuesta ante una situación de amenaza o peligro. Por lo expuesto, hasta aquí entonces, la gestión de riesgo se puede definir como el proceso de identificación para el análisis y cuantificación de las probabilidades de pérdida y efectos secundarios que se desprenden de los desastres o amenazas en el caso de la aplicación del código, así como las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Quisiera aquí hacer un paréntesis y discriminar, como así lo ha hecho el código, entre seguridad y protección. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a los fenómenos naturales, un terremoto, una tormenta tropical que nos inundó la ciudad, un huracán, en fin, todos esos actos de Dios que generan peligros, pero en cambio, cuando nos referimos a la protección tal cual lo plantea el código, es un acto, una circunstancia deliberada, intencional o dolosa provocada por el hombre. Entonces, la determinación del nivel de riesgo, sea este bajo, medio, alto o crítico, según las denominaciones que utilizan los autores de diversas metodologías para evaluar el riesgo, su priorización se basa en la probabilidad e impacto, es decir, las consecuencias y la consideración de factores de riesgos específicos del puerto, poniendo de manifiesto entonces el nivel de vulnerabilidades o debilidades existentes en la seguridad física, operativa, como así también hoy en día en la fase cibernética. Excelente, Carlos. Me recuerdo que en el 2017, si no estoy equivocado, se dieron dos eventos a nivel global, que uno fue en junio de 2017, el ciberataque a Merckx, que afectó Ujú. no solo a buques, sino a instalaciones portuarias. Portuaria. Es Pero correcto. también, paralelamente a eso, también hubo una serie de eventos hidrometeorológicos en el Caribe que destruyó prácticamente casi todas las Antillas Menores, también parte de Puerto Rico, creo que era el huracán María y había Ajá. otro. Habían dos huracanes. Y ambos eventos, uno desastre natural, como bien lo dijiste vos, y el otro era algo intencionado porque era un ciberataque, una ciberdelincuencia o ciberterrorismo, lo que ocasionó esta paralización de la cadena logística de Maersk Sealand. Los dos causaron grandes pérdidas económicas. Ujú. Hasta la fecha todavía siguen habiendo eh, no se han podido cuantificar todos los daños que pudieron haber eh, realizado estos dos tipos de eventos, uno natural y uno deliberado. Y ambos eventos nos causaron daño y por ende algo que le cause daño a la protección portuaria, no importa si es natural o deliberado, debe tomarse en cuenta. Y muchas veces todos estos eventos naturales como una inundación, un terremoto, un tsunami, generalmente se dejan de hacer simulacros, posiblemente solo se hacen de terrorismo, de accesos no autorizados. Y en parte de nuestros ejercicios y prácticas también es importante que llevemos a cabo nosotros este tipo de
de ejercicios o prácticas para contrarrestar, para prevenir, así como dijiste muy oportunamente al final de tu intervención. Pero ahora quisiera que entrar al riesgo específico, a la amenaza y al riesgo asociado a estas amenazas. Si nos podrías hablar algo de esas amenazas y riesgos en las instalaciones portuarias. ¿Cómo no? El riesgo es la probabilidad que ocurra un determinado evento de características desastrosas, puede provocar daños, perjuicios a una empresa, en nuestro caso al puerto. ¿Mm? Estamos hablando de un efecto de incertidumbre sobre objetivos de una empresa o de una ciudad, ¿no? Por supuesto. El riesgo es incertidumbre, relaciona la duda ante una posible ocurrencia de algo que puede generar pérdidas, daños. Existen determinados hechos que se presentan o generan un peligro latente que pueden considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico de una ciudad, en nuestro caso, el puerto. Estos hechos pueden tratarse de fenómenos naturales, como hemos mencionado, y situaciones generadas obviamente por el hombre. Delitos, básicamente, ¿no? Exacto, Lo- sí. los desastres naturales es un suceso que ocurre generalmente en forma repentina, inesperada, puede causar pérdidas de vida, afectación a la salud, destrucción de bienes, daños ambientales, genera desorganización, adversidad, desamparo, sufrimiento en las personas, obviamente. El riesgo originado por estos hechos puede reducirse si se relaciona la amenaza con la probabilidad de ocurrencia de un evento y las vulnerabilidades de los elementos expuestos. Evaluar los riesgos se realiza entonces combinando el análisis probabilístico, porque esto es una proyección, es algo que hipotéticamente realizamos como un ejercicio, con el análisis del comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información de eventos anteriores, antecedentes. Por eso no es solamente decir existe una amenaza, ¿hubo algún caso? ¿Existe la capacidad para producir esa amenaza que pueda concretarse? Existe una diferencia marcada entre amenaza y riesgo. La amenaza está relacionada con la probabilidad de que se manifieste ese evento natural o un evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que se manifieste ciertas consecuencias, es decir, impacto, ligadas con el grado de exposición de los elementos sometidos a dicho evento y con las vulnerabilidades que tienen dichos elementos afectados. Por ejemplo, en materia de protección, aquellas cuestiones del plan de protección que no se están cumpliendo. Digo algo, por ejemplo, cámara de circuito cerrado que no funciona y entonces tenemos evidentemente una grieta en la protección porque no está resultando efectiva. Estimar el riesgo se obtiene de relacionar entonces la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. En nuestro caso del código serían las medidas de protección, las que ha desarrollado e implementado la instalación, por lo que el riesgo dependerá de la naturaleza de la amenaza. Una vez evaluado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo a cero, es necesario definir un riesgo aceptable. Algo siempre puede fallar. Digo Sí. algo, se descompuso una cámara de circuito cerrado de televisión, ese sector no está debidamente vigilado, un travieso pasó por ahí, rompió el precinto, abrió el contenedor y robó mercancía. Estimar el riesgo, entonces, es un ejercicio hipotético, como decía, que nos lleva a plantear qué puede salir mal, cuán probable es que esto ocurra, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué puede hacerse? Entonces, como ven, es un ejercicio donde nos proyectamos hacia el futuro y estamos apreciando cuáles serían las consecuencias en dado caso que esa amenaza
pudiera concretarse. Excelente. Me recuerdo que en octubre de 2005 hubo una tormenta Stan aquí en Guatemala que afectó a todo el país. Posteriormente, en mayo del 2010 estuvo la tormenta Ágata. Generalmente la mentalidad de protección era solo el, el enfoque contra una amenaza terrorista. Y todas las que menciona el párrafo B, 1511 del código, ¿verdad? Donde están detalladas todas las amenazas. Pero esa experiencia de la tormenta Stan nos hizo a nosotros prepararnos para en el futuro poder enfrentar también con éxito cualquier tipo de estos eventos naturales. De tal manera de que cuando llegó la tormenta Ágata estábamos preparados y hasta el momento la respuesta que se le da ahora a un riesgo, tanto deliberado como un riesgo natural, es una respuesta multifacética, coherente e integrada. No solo de la instalación portuaria, porque no puede enfrentar la instalación portuaria sola esta, sino que es una respuesta integral de gobierno, en donde los diversos interesados se reúnen y actúan se establece un comité de operaciones de emergencia y desde ahí salen los lineamientos para las medidas mitigadoras para reducir los daños que se han provocado en una instalación portuaria después de que ha habido un evento natural. De tal manera que ahora quisiera consultarte de que existen diferentes tipos de diferentes instrumentos para el análisis y la evaluación de riesgos. Digamos, tenemos así puesto por la OMI o por el Servicio Guardacostas, tenemos ciertos instrumentos. La OMI en la Guía sobre Protección Marítima establece en la sección 5 el marco para la elaboración de evaluaciones de protección. Guardacostas establece el MARSEC y durante los primeros años del código fueron los instrumentos que utilizamos. Pero no sé si vos tenés experiencia de algo sobre la Organización Internacional de Normalización, la ISO, alguna norma que nos hable sobre la prevención de riesgos. Sí, como no, con todo gusto. Evidentemente existe la norma ISO 31000, referida a evaluación de riesgo, ¿no? En principio, decir que ISO es esa organización que se ha dedicado a establecer normas desde 1926. Estuvo obviamente stand-by durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego la rescató Naciones Unidas en el marco obviamente del Comité de Coordinación de las Normas de Naciones Unidas. Es una guía, la norma ISO 31000, o una referencia de carácter internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha un sistema de gestión de riesgo en las organizaciones, en las empresas, publicada en 2009 con modificaciones en el 2018, permite realizar esta norma una adecuada y eficiente gestión de riesgo. No es de carácter certificable, pero brinda recomendaciones, mejores prácticas, inclusive técnicas relacionadas con la seguridad. Define esta norma a la gestión de riesgo como el proceso que se realiza para identificar y gestionar los riesgos a los que puede estar expuesto una empresa, además de validar la eficiencia de los controles y crear planes de acción que ayuden a mitigarlo y contar con una estrategia que permita reducir las pérdidas. Algunas definiciones, obviamente, de la ISO. Riesgo es la posibilidad de que ocurra un incidente que impacte negativamente en alguna de las áreas de la organización. Deviene de la palabra rischiare, del latín rischiare, que significa transitar un camino peligroso.
indudablemente es importante contar con un sistema de gestión, toda vez que brinda herramientas necesarias para tener una adecuada gestión de riesgo y pueda aplicar desde el inicio en cualquier escenario, estrategia, establecer modos de decisión, procesos, funciones, proyectos. Tener un sistema de gestión de riesgo es la mejor forma para anticiparse a lo que puede ocurrir y crear así estrategias que permitan abordar las amenazas y evitar consecuencias fatales. Hay una serie de principios que nos plantea la norma. Debido al tiempo que disponemos, ya nos quedan menos de la mitad del tiempo que nos habían asignado. Así que, si te parece, pasamos a la siguiente, pero recordarle, la norma 31.000 es una buena referencia para gestionar los riesgos. Excelente, sí, tenemos, vamos a compartir, digamos, cuáles son esos principios de la gestión de riesgos de la ISO 31000, que son como parte del proceso de la mejora continua. Aun cuando nosotros usamos otro instrumento, este instrumento de ISO también es una fortaleza para los que lo ponen en práctica. Cuando nosotros miramos el código, en el párrafo B15 establece lo que es la evaluación de protección. Y posteriormente, en el párrafo B16, ya teniendo esa evaluación, y ahorita que hemos estado hablando de la ISO, sobre la evaluación de riesgos, el código también tiene ese paso, ¿verdad? Que después de la evaluación se traslada a los planes. Pero en el párrafo B18.1, que es la capacitación, si ser un listado exhaustivo de todos los 20 puntos que establecen para que el OPIP se capacite, aparece en el 18.1.9, preparación y respuesta ante emergencia y planes de contingencia. O sea, el código establece planes de contingencia para hacerle frente a este tipo de amenazas. ¿Qué nos podrías hablar acerca de los planes de contingencia que debe tener el puerto? Sí, con todo gusto. En principio decir que, bueno, el código es bastante joven, 2004. Sí. Planes de seguridad en el puerto tenemos, fíjate que recordando un poco mi libro de cabecera cuando era oficial joven, el Digesto Marítimo Fluvial y Lacustre en Argentina, ya planteaba, ¿no es cierto?, este tipo de contingencia. En mi primer destino, en la Capitanía de Puerto, creo que fue a la semana o a los 10 días, primer puesta en ejecución del plan de contingencia. Unas lluvias torrenciales que inundaron y bueno, ahí salió la autoridad marítima a rescatar a la gente que vivía en las islas, ¿no es cierto? Así que bueno, de eso podemos hablar a lo largo de la historia, muchos sobre los planes de contingencia que se han establecido en los puertos, ¿no? Básicamente para enfrentar los diferentes problemas que pueden aparecer. Realmente no es una situación fácil, pero a veces porque no se cuenta con una normativa unificada, ¿no? En este entorno desafiante es fundamental tener buenos planes para saber cómo actuar ante una contingencia. Es aquí donde los planes de contingencia cobran un papel esencial. Pero antes de avanzar en los planes de contingencia, quiero explicarle, o mejor dicho, aclararle al auditorio que voy a hablar acerca de la experiencia en México en materia de planes de contingencia. Porque, bueno, cada país tiene su organización que puede diferir, lógicamente, de forma tal de que entonces voy a hablar de los planes de contingencia en los puertos de México que se insertan
o devienen de los objetivos de la Ley General de Protección Civil, que se traduce en los puertos en la Unidad Interna de Protección Civil, que es el órgano operativo para prevenir y enfrentar emergencias que pueden presentarse en el recinto portuario y que tienen la responsabilidad de desarrollar, dirigir las acciones de protección civil. En efecto, la protección civil es un sistema que debe elaborarse y desarrollarse, que tiene como objetivo fundamental proteger a la población, los bienes, el medio ambiente ante situaciones de riesgo o desastre, ya sean estas naturales o como mencionamos, las provocadas por el hombre, que están obviamente previstas en las amenazas del 15.11 del Código PBIP. Por eso, la Unidad de Protección Civil del Puerto en México debe elaborar, implementar, coordinar y operar el programa interno y sus correspondientes subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento con el objeto de la prevención y de la mitigación de los daños que pueden ocasionar los desastres o los siniestros en las personas, sean estos los que laboran en el puerto o que lo visitan, ¿no? Y ya que mencioné la Ley General de Protección Civil, debo mencionar que existe en México el denominado Plan DN3, que es el Plan Nacional de Auxilio a la Población Civil en caso de desastre. Este plan es implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este plan tiene como objetivo fundamental coordinar el accionar del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para brindar apoyo a la población afectada por desastres naturales o eventos de origen humano. También existe en México el Plan Marina, mediante el cual personal naval de la Secretaría de Marina auxilia a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, actuando en forma coordinada con las autoridades federales, del Estado o municipales, según se trate, ¿no? De manera tal de que actúa este plan de la Secretaría de Marina en sus tres fases: la prevención, el auxilio y la recuperación. Volviendo entonces a los planes de contingencia, existen diversos planes para coordinar y gestionar las actuaciones frente a emergencias en el puerto. Estos planes se aplican dependiendo de la naturaleza de la emergencia y pueden diferenciarse en dos grupos: los que afectan la seguridad como protección, que hemos definido, ante riesgos intencionales provocados por el hombre; los que afectan a la seguridad en el trabajo frente a riesgos relacionados con la propia actividad del puerto. Relativos a la seguridad ante actos intencionales, tendríamos, lógicamente, los planes de protección de la instalación portuaria. En lo relativo a la seguridad frente a riesgos de las propias instalaciones, con episodios de contaminación, por ejemplo, que pueden ser derrames de hidrocarburos, sustancias nocivas, potencialmente peligrosas. De esta forma, todos los planes de contingencia, independiente de la tipología según el origen de la emergencia y la normativa que le sea de aplicación, identifican a la instalación y sus riesgos asociados. También los procedimientos de notificación, de coordinación entre las autoridades, el organigrama del equipo que va a intervenir, como así también los responsables de gestionar la emergencia, los protocolos de actuación, los medios materiales disponibles y su mantenimiento, la formación necesaria a la que se refería Carlos Avelar, la necesidad de entrenar para lograr una adecuada capacidad de respuesta, así como la revisión periódica
para asegurar siempre tener planes actualizados. Para atender entonces la complejidad de los planes de contingencia, hay que tener presente que para una misma emergencia pueden tener que activarse diferentes planes establecidos en función del origen y la evolución que pueda tener dicho evento o suceso, coordinándose dichos planes entre sí. Por ejemplo, un sabotaje genera un incendio, un acto deliberado intencional, mas sin embargo actúa el plan de contingencia con la brigada de lucha contra incendios o, o algo que, un sabotaje que produjo un derrame, intervendrá el personal encargado de la brigada, ¿no es cierto?, de sustancias o mercancías peligrosas. Excelente. Cuando mencionaste el plan ND3, vino a mi memoria algunas experiencias que tuve con ese plan porque nos sirvió de base en el 2001, 2002, no sé si 2001 o 2002 para la creación de una unidad humanitaria de rescate y donde los pelotones de esa unidad, nivel compañía, puede ser a nivel batallón también, contaban con pelotones de evacuación, búsqueda y rescate, eh, bomberos, bomberos, no de incendios estructurales, sino forestales. Y me recuerdo de que se usó parte de ese plan, se utilizó como ejemplo para organizarlo. Y creo que también lo que mencionabas, el plan de contingencia tiene con todo lo que comentaste, también parece el sistema de comando de incidentes, ¿verdad? Que se usa generalmente para enfrentar con éxito alguna emergencia, ya sea un incendio, una inundación o cualquier actividad o cualquier desastre que haya sido provocado por el hombre. Es correcto. Eh, eh, nos puedes mencionar a nuestra audiencia que ahorita nos comentaste de los planes, pero ¿cuáles son los objetivos precisos de estos planes de contingencia? Básicamente, estos objetivos son minimizar los daños, lógicamente, y los riesgos ante una emergencia a través del conocimiento y la experiencia práctica que deben tener el personal que lo integra, precisar las acciones a realizar por el personal de las distintas brigadas para prevenir y enfrentar las emergencias, evitar que se genere pánico. Por eso los líderes de las brigadas deben ser gente debidamente capacitada, además gente comprometida, con vocación de servicio fundamentalmente, porque hay situaciones que se pueden presentar, el pánico en las personas ante el peligro o posibles saqueos también. Uno no sabe cómo reacciona el ser humano en este tipo de situaciones. Pueden perder los frenos inhibitorios y llegar a lo que ha pasado en algunos casos del saqueo ante una situación de desastre, ¿no? Asegurar que las pérdidas y daños no afecten innecesariamente al personal, como así también a la infraestructura en el puerto. Desarrollar permanentemente las habilidades, las destrezas de los miembros de esa organización en las actividades preventivas y de salvamento. Fundamentalmente, como dice mi amigo Luis Musolino, aprovechar las lecciones aprendidas, no las desaprovechemos. Mantener una alta motivación y compromiso entre todas las personas que integran esas brigadas, que, como vuelvo a insistir, es gente que tiene vocación de servicio. Así es, excelente. Sí, hemos visto estos diferentes tipos de brigadas y creo de que cuando hay una iniciativa o un líder que mueve estas brigadas, generalmente se mantienen motivadas, equipadas, capacitadas, y eso es una fortaleza para cualquier institución u organización. Pero esta
estructura debe de estar plenamente identificada dentro de la organización de una instalación portuaria para que no dependa de un líder o de una persona que en determinado momento pues tiene esa capacidad, sino que eso ya esté estructurado dentro de un puerto. Exacto. Entonces, no sé si nos puedes hablar cuál podría ser esa estructura organizacional para que no se dependa de ese líder que en determinado momento no está y la brigada de un Ujú. día para otro se queda en el aire, ¿verdad? Básicamente, la actividad portuaria es fundamental, como decíamos, es el puerto, obviamente, el elemento a través del cual se dinamiza todo el comercio exterior. Por eso, en el caso de México y en la generalidad de los países, está regulado por la legislación portuaria, la ley de puerto está reglamentada y en el caso de México aterriza en lo que son las reglas de operación del puerto, donde está inserto, obviamente, dentro de estas reglas, todo lo relativo a los planes de contingencia, fundamentalmente lo que es, ¿no es cierto?, la protección civil, ¿no? Hay un comité ejecutivo integrado por las autoridades del puerto, cuya función es orientar, aprobar, rechazar en lo inherente al plan de emergencia. Cada puerto, conforme las características, el giro comercial que tengan sus instalaciones, evidente, y la capacidad de recursos, presupuestos y demás, adecua su plan de protección. Pero básicamente sobre los lineamientos generales que ha dado, por ejemplo, en el caso de México, la Dirección General de Puerto en lo que respecta a la confección de las reglas de operación, los lineamientos básicos. La brigada de maniobra, además de las funciones que plantea las reglas de operación, también tendrán a su cargo la atención, el movimiento, el desalojo de mercancías peligrosas en una contingencia, la brigada de buques mercantes que aseguran que los miembros de esta brigada estén permanentemente informados sobre mercancías peligrosas en tránsitos, que en caso de una contingencia se tomen las medidas pertinentes según el caso. Y fundamentalmente también durante la pandemia, esta brigada fue con personal sanitario la que atendía la interfaz para, conforme los protocolos, lógicamente, para evitar el contagio en las operaciones. Recordando que los puertos y el transporte marítimo fueron actividades esenciales durante esta epidemia mundial que fueron y siguieron funcionando los puertos y el transporte marítimo, ¿no? La Brigada de Prevención, Seguridad y Salud supervisa las funciones y el desempeño de las brigadas en torno a la prevención, al tratamiento y el control de contingencias, apoyados por las brigadas de maniobras, evacuación, de primeros auxilios, de combate de incendio, los bomberos, ¿no es cierto? El cuerpo médico, la brigada, obviamente, de primeros auxilios, la brigada de mercancías peligrosas, entre otras. ¿Mm? Eh, Me llama la atención dos brigadas, porque generalmente, eh, digamos, son dos brigadas especializadas, que es la brigada de maniobra, Ujú. que tienen a su cargo la atención y movimiento de desalojo de mercancías peligrosas. Esa es una muy buena práctica. Ujú. Pero también está la brigada de mercancías peligrosas. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Una solo atiende, moviliza las mercancías y la otra, la de brigada de mercancías peligrosas, ¿qué haría? En este Exact- caso, porque son dos brigadas que tienen que ver con mercancías peligrosas, que es sumamente importante dentro de un recinto portuario que está siendo afectado por un desastre natural o antropogénico. Efectivamente, es muy importante el tema de mercancías peligrosas. Recordemos
que en los inicios, allá por el 2004, o mejor dicho, el código cuando salió no lo mencionaba, más allá que en el 2011 ya lo introdujeron el tema de las mercancías peligrosas, no solamente desde el punto de vista de las contingencias y atender las emergencias para capacitar al personal, sino también esto es importante y aprovecho la circunstancia porque, bueno, el personal de protección a veces y es el que anda ahí entre los contenedores donde están estivadas las mercancías peligrosas y no conocen el significado de la simbología de estas nuevas categorías que nos plantea el Código Internacional de Mercancías Peligrosas, el Código IMDG. Es un tema fundamental que debe y amerita, lógicamente, no solamente la capacitación de quienes operan, de quienes están en la tarea propiamente de estivar las mercancías peligrosas, sino aquellos como el personal de protección que anda vigilando en sus recorridas, conocer acerca de estas mercancías identificadas y los riesgos que pueden generar para la salud. No nos olvidemos que una de las cuestiones esenciales que plantean, en el caso de México, están en las reglas de operación, todo lo relativo a salubridad y higiene, la prevención de accidentes. Esto también es parte de lo que plantea una adecuada, un verdadero sistema de gestión de riesgo para generar, ¿no es cierto?, las condiciones de trabajo adecuadas para que el personal las pueda desarrollar con total normalidad y regresar a la finalización de su horario de trabajo sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Carlitos. Estamos llegando al final de este After Office. Agradecemos a nuestra audiencia, damas y caballeros, por la atención que han prestado. Y queremos agradecer a nuestro prefecto mayor, Carlos Escarpín, por múltiples conocimientos compartidos el día de hoy, los cuales son de beneficio para la gestión de riesgos en los puertos, en las instalaciones portuarias. Y creo que estamos satisfechos con toda esta información, Carlitos. Muchas gracias. En nombre No, de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional de Guatemala, agradecemos. Y no tienen nada que agradecer. Saben que, como hablamos de vocación de servicio, uno más allá de que ha dejado la actividad y ya en el llano no puede desprenderse de ese compromiso que tiene con la gente, con el sector portuario y marítimo, donde ha desarrollado sus actividades. Permítanme entonces dejar el último mensaje. La prevención, en esencia, se enfoca en actuar antes de que un problema se presente o en reducir el impacto, las consecuencias que pueda llegar a tener. Tengamos siempre presente que la prevención no es un gasto, es una verdadera inversión. Muchísimas gracias y hasta siempre. muchas gracias, Carlitos. Damos por concluido este After Office, no sin antes invitar a nuestra audiencia para el evento de mayo nuevamente, que estará participando Elvia Bustamino de Panamá, con un tema marítimo portuario también relacionado con el aporte y el beneficio de la gestión de la mujer en el ámbito marítimo portuario. Y yo también quiero despedirme con un eslogan: protección somos todos. Muchas gracias.